Amén. Entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor, que se ubica en Éxodo capítulo 6, versículo 6. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, y a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Amén. Tome asiento, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en este día. Amén. Podemos, mis hermanos, en este día hablar de la palabra del Señor. En aquel momento tan difícil que estaba pasando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Amén. Sabemos, mis hermanos, que tras la muerte de José, que era hijo de Jacob, sucedió que tras varios años se fueron levantando nuevos faraones, en el cual, mis hermanos, mediante la palabra del Señor podemos saber que cuando José estuvo siendo la mano derecha de Faraón, el pueblo de Dios entró a Egipto, amén, en el cual estuvieron morando, estuvieron viviendo durante largos años. Pero sucedió, mis hermanos, que por muchos años, después de la muerte de José, se fueron levantando nuevos faraones, como mencioné recién, y en el cual, mis hermanos, cada vez se fue alejando la historia de José, en el cual Dios libró a Egipto y a todos sus alrededores de aquella sequía, de aquella hambre, amén, en el cual Dios levantó a José para que fueran librados de la muerte, de aquella hambre que iba a llegar a la tierra. Mas estos faraones, desconociendo a este Dios todopoderoso que había usado a José, sucedió que vio que este pueblo se estaba multiplicando, ya que Dios le había prometido a Abraham. ¿Quién es lo que le prometió? Dios le prometió naciones, le prometió que iba a levantar naciones, que donde él mirara iba a ser así, mis hermanos, la nación que él iba a levantar, que iba a ser un pueblo de Dios, un pueblo adquirido, un pueblo escogido, mis hermanos, en el cual sucedió que en Egipto se fue multiplicando. Pero más esto, Faraón, al desconocer este Dios, al desconocer esta historia, temió porque sabía que ellos no eran egipcios, sabían que ellos eran pueblo de Dios, en aquel entonces llamado hebreos. Por lo tanto, mis hermanos, temió y vio que en cualquier momento, si ellos querían rebelarse contra Faraón, ya que ellos adoraban a otros dioses, ellos adoraban al Dios verdadero, mas no adoraban a los dioses que ellos tenían. Por lo tanto, mis hermanos, Faraón temió y empezó a ejercer esclavitud en el pueblo de Dios. También, mis hermanos, no solamente con la esclavitud, sino que también los llevó a muchos sacrificios para que esto no se multiplicara, en el cual sucedió que todo aquel que fuese hombre lo mataban. Por lo tanto, mis
hermanos, el pueblo de Dios afligido, el pueblo de Dios entregado a la servidumbre, entregado, mis hermanos, a una aflicción del alma, clamaron a este Dios todopoderoso, pidiéndole al Señor que lo librase, pidiéndole al Señor que levantara su mano poderosa y lo librara de la mano de Faraón. Sabemos que en aquel entonces era conocido como Jehová de los ejércitos, aquel que daba la batalla por nosotros, aquel que si nosotros nos poníamos por delante, nos iba a dar la victoria. Amén. Pero por lo tanto, mis hermanos, aquel pueblo de Israel clamó a este Dios todopoderoso, en el cual era tan grande su aflicción que Dios envió a este hombre, a Moisés. Pero más este pueblo no le oyó, porque era muy grande su aflicción, era muy grande su sufrimiento. Y si nosotros, mis hermanos, como los hijos de Israel, nosotros también nos enfrentamos, mis hermanos, a pruebas y dificultades en este caminar. Muchas veces, mis hermanos, a algunos les pasa cuando recién entran, a otros les pasa quizás con los años, muchas pruebas. Por lo tanto, mis hermanos, ¿cuántas veces en este proceso, mis hermanos, se hace duro? ¿Cuántas veces, mis hermanos, nuestro espíritu, nuestra alma se aflige? Que es muy distinto cuando nuestra carne se aflige. Porque sabemos que si nosotros nos enfermamos, el Señor nos sanará. Sabemos, mis hermanos, que si en algún momento nos herimos, nuestra herida se curará. Sabemos, mis hermanos, que si en algún momento pasamos hambre, el Señor nos proveerá de alimento. Amén. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando nuestro espíritu se aflige? ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando nuestro proceso se hace muy largo? ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando nuestro proceso se hace tan difícil que es difícil de llevar? Muchas veces, mis hermanos, no nos quedan fuerzas. En ese momento que no nos queda fuerza, en ese momento que ya lo vemos todo perdido, es cuando nuestro espíritu, mis hermanos, se aflige. Es cuando nuestra alma gime a este Dios todopoderoso. Es cuando nuestro corazón bota lágrimas de sangre, mis hermanos. Es en aquel momento en cuando muchas veces no entendemos lo que nos sucede. Es en aquel entonces en donde tratamos de encontrar una respuesta, pero no siempre llega esa respuesta a nuestra vida. Este pueblo de Israel, mis hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo buscando una respuesta? ¿Cuántos años estuvieron ellos en esclavitud? Podemos ver, mis hermanos, que pasaron muchos años. Muchos años, imagínense que solamente la vida de Moisés fueron muchos años para que llegase a Egipto. Según la historia, si no me equivoco, fueron más o menos alrededor de 40 años. Y si podemos ver, usted estaría esperando 40 años por una respuesta del Señor. Quizás no, mis hermanos. Quizás no, mis hermanos. Pero más este pueblo, esperando la respuesta del Señor, tenía aflicción en su alma. Quizás muchos votaron, desecharon lágrimas de sangre. Quizás muchos de ellos pasaban noches enteras clamando a este Dios vivo. Quizás muchos de ellos, mis hermanos, ayunaron por muchas semanas. Pero más aún así no había respuesta. Más aún así, mis hermanos, muchos de ellos cerraron sus ojos sin ver una solución. Si podemos ver, mis hermanos, este pueblo, podemos ver que quizás se sintieron un pueblo olvidado por Dios. Durante muchos años, mis hermanos, yo podía ver la historia de mi padre, un hombre que entregó su vida ante el Señor, un hombre que entregó su vida a este Dios todopoderoso, pero más cual él nunca se dio ante el enemigo.
Un hombre que hasta sus últimos días sabía que tenía la esperanza en Dios. Un hombre que quizás en su momento puede que haya perdido la esperanza en su vida, la esperanza en su familia, la esperanza en su iglesia. Pero dice la palabra del Señor que todas las cosas nos ayudan a bien, que el proceso, que la dificultad, que la enfermedad nos ayuda a bien. Por lo tanto, quizás este varón, por lo tanto, quizás este pueblo de Israel sabía que todo le ayudaba bien. Pero usted se preguntará, ¿cómo puede pensar eso? Porque dice la palabra del Señor que todos los que aman, todas las cosas le ayudan para bien. Todos los que aman a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros realmente le amamos a Dios, sabemos que toda dificultad, sabemos que toda enfermedad, sabemos que toda muerte, que todo problema, que todo, mis hermanos, los que se nos venga en este mundo, nos ayuda para bien. Aún, mis hermanos, aún cuando no sea en contra de nuestra voluntad. Recuerdo la otra vez cuando mi hermano nos comentaba y decía, quizá nunca me va a regresar este brazo. Quizás su voluntad nunca fue que ese brazo no estuviera. Pero más, mis hermanos, pues déjenme decirle en este día que todas las cosas nos ayudan a bien. Que todas las cosas, mis hermanos, nos ayudan a bien. Quizás yo pensaba terminar mis estudios en una universidad, pero hermano, los terminé porque todas las cosas nos ayudan para bien. Quizá mi madre esperaba ella fallecer y esperar que después sus hijos murieran. Pero más ella vio uno de sus hijos partir de esta tierra. Pero repetimos nuevamente, mis hermanos, que todos los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Seremos capaces, mis hermanos? ¿Seremos realmente capaces de poder sobrevivir hasta esta prueba? ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando queremos desistir? Porque este pueblo, mis hermanos, quería desistir, no escuchar la voz de Dios. Querían quizás guiarse por su corazón, quizás querían escuchar las palabras de sus vecinos, quizás querían escuchar las palabras de sus familiares, y no escucharon la voz de Dios. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios? Tomamos otro rumbo. Y no solamente tomamos otro rumbo, sino que también nuestro proceso se alarga. Quizás muchas veces la bendición estamos a punto de tomarla, pero no por no escuchar la voz del Señor, porque hallamos que este proceso es muy largo, porque hallamos que este proceso es muy difícil. No escuchamos la voz del Señor y no tomamos la bendición, siendo que la bendición estaba tan cerca, siendo que la bendición estaba a 1 centímetro de poder tomarla. Pero dudamos, pero escuchamos nuestro corazón. Pero más la palabra del Señor nos dice que de todas las cosas el corazón es engañoso. No podemos escuchar nuestro corazón. No podemos, mis hermanos, escuchar la voz del vecino por sobre la del Señor. Si no, nos apartaremos del camino que tiene el Señor para nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, de
debemos escuchar esta voz. También pasó con el pueblo de Israel, que tras ser liberado, mis hermanos, sucedió que también no escucharon la voz de Dios. Y podemos verlo, mis hermanos, como el pueblo de Dios, quizás de haber estado 4 meses en un desierto, quizás haber estado 4 años en un desierto, su proceso se alargó a 40 años, deambulando, quizás muchas veces llorando lágrimas de sangre, no viendo lo que Dios había prometido para sus vidas. Pero eso pasa, mis hermanos, cuando no se escucha la voz del Señor. Cuando no se escucha la voz del Señor, mis hermanos, vienen problemas. Cuando no se escucha la voz del Señor, mis hermanos, nuestra vida pasa por más dificultades que quizás usted pudiese haberse librado. Cuando no escuchamos la voz del Señor, suceden cosas, mis hermanos, que el Señor no tenía planeado para nuestras vidas. Cuando no escuchamos la voz del Señor, mis hermanos, muchas veces no se cumplen los propósitos que Dios tiene en nosotros. Quizá el propósito de Dios siempre fue que Moisés entrara a la tierra prometida. Quizá el propósito del Señor siempre fue que los mismos que entraron en Egipto pudieran probar de esa miel que había en Canaán. Pero más cuando no escuchamos la voz del Señor, mis hermanos, no alcanzamos a palpar esa miel. No alcanzamos, mis hermanos, a ver esos frutos. Porque no hemos escuchado la voz del Señor. Porque hemos escuchado la voz de los hermanos. Porque hemos escuchado la voz, mis hermanos, del enemigo. Por eso, mis hermanos, debemos escuchar la voz del Señor. Quiero, mis hermanos, en este día que usted sepa qué es lo que debemos hacer cuando nuestro corazón está afligido. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando estamos en esa prueba, en esa dificultad, en donde ya no vemos una salida, en donde vemos, mis hermanos, que el proceso se ha alargado, en donde vemos, mis hermanos, que el problema es muy fuerte y no lo podemos soportar? Que le decimos al Señor: Señor, yo ya no puedo más. Señor, yo ya no aguanto más esta situación. Señor, ¿cómo me pudo venir esto a mí? Si yo te he amado tanto. Cuando ya nos vemos, mis hermanos, debemos ser como aquella mujer, como Ana. Podemos ver, mis hermanos, en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Dice así: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Eso es lo que debemos hacer ante el Señor. Debemos derramar nuestra alma delante de Jehová. Cada día, mis hermanos, dice la palabra del Señor que esta mujer, Ana, le clamaba al Señor porque ella, mis hermanos, estaba atribulada. ¿Pero quiere saber por qué ella estaba atribulada? Dice la palabra del Señor: aquí dice Jehová de los ejércitos: si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso, mis hermanos, es lo que en ella afligía su corazón. Ella le
le rogaba al Señor, le pedía al Señor que le diese un hijo. Pero más pasaban los años, más pasaban mis hermanos, como sus hermanas quizás, como sus vecinos, como sus amigos tenían hijos, y más ella no podía. Así lo podemos ver nosotros, mis hermanos, en nuestro proceso, en nuestra aflicción. Aquí podemos ver, mis hermanos, que hay hermanos que sufren, que hay hermanas que sufren de eso, que le han pedido al Señor, han pasado los años, han pasado, mis hermanos, dificultades. Quizás muchas veces han perdido la esperanza. Pero más esta mujer, más Ana, oraba al Señor. Dice la palabra del Señor que estuvo un año completo yendo, solamente rogando por esta petición. Que iba ante el templo del Señor para rogar por un hijo. Y derramaba su corazón ante el Señor. Pero déjeme decirle en este día, mis hermanos, que el Señor se compadece ante la aflicción. Dice Lamentaciones 31, dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Mire lo que dice: porque el Señor no desecha para siempre. El Señor nos hace pasar por un proceso. El Señor nos hace pasar por una dificultad. El Señor, mis hermanos, nos prueba en este caminar. Pero el Señor no nos desecha. Dice su palabra que su misericordia se renueva cada mañana, mis hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, usted debe confiar que si usted está pasando por un proceso, que si usted está pasando por una dificultad, que si usted ya no ve salida, que si usted ya no aguanta, déjeme decirle que el Señor no lo va a desechar para siempre, que el Señor en algún momento mirará y se apiadará de usted y le dará la salida. Porque el Señor no desecha para siempre, mis hermanos. Y dice más abajo, mis hermanos: le responde a Ana, diciéndole el Señor: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Elcana llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto yo le pedí a Jehová. Por cuanto yo le pedí a Jehová, mis hermanos. Y aquí, mis hermanos, podemos ver, mis hermanos, que Dios es fiel. Que Dios es fiel y justo, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, en Salmos 37:28: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Como dice el Señor, ama la rectitud, ama a los justos y no desampara a sus santos. Por eso, mis hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel y es justo, mis hermanos. Dios no nos desamparará en su aflicción. Dios no nos dejará solo en su proceso, mis hermanos. Por muy
muy largo que sea, por muy difícil que sea, el Señor no lo dejará, el Señor no lo desamparará. Porque su palabra, mis hermanos, lo dice. Porque Dios le respondió a Ana. Porque Dios le dio un hijo. Porque Dios libertó al pueblo de Israel. Estuvieron tantos años en la esclavitud. Estuvieron tantos años en tribulación, en llanto, en amargura, en pobrezas, en muertes. Pero Dios no los desamparó. Pero Dios no los desechó. Y en más, Dios los hizo su pueblo escogido. Dios los levantó. Dios los libertó. Dios los llevó a la tierra prometida, a la tierra en donde iba a haber miel. Eso es lo que el Señor quiere para usted. No quiere que usted esté a punto de recibir su bendición y sea parte de los caminos. No, mis hermanos. Dios quiere darle esa bendición. Pero para eso debemos derramar nuestro espíritu. Debemos derramarnos ante las plantas de Jehová, día y noche, como lo hizo Ana. Día y noche, como lo hizo el pueblo de Israel. Para que el Señor nos liberte, mis hermanos. Porque Dios es fiel. Dios es fiel y justo. Por eso, mis hermanos, aunque el proceso sea muy largo y difícil, aunque el proceso muchas veces se vea sin salida, Él nunca nos desamparará. Y Él se compadece ante nuestra aflicción.